Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además yo le pregunto si era tan maravilloso el general que asume la comandancia del ejército, ¿por qué lo dieron de baja? Mm. ¿Por qué habían prescindido de él recientemente? Porque fue el mismo gobierno. No Además. se, tra- no se trata de que lo hubiera sacado Duque y lo restablezca Petro. Fue Petro el que lo sacó, ¿verdad? Y eso genera un enorme malestar, doctor Fernando, en el mando, por supuesto, en la cadena y en los antiguos que no entienden la jugada del gobierno Petro, a dónde apunta. Y bueno, sacan al general Ospina en medio de esta crisis de seguridad que hay en el departamento del Valle y en el departamento del Cauca, eh, asumiendo que el problema es del general Ospina. Pero el problema no será aquí más bien de comandante en jefe, porque es que el que dice si se puede o no atacar a una unidad guerrillera es Gustavo Petro, no es el mando militar, y mucho menos el ministro de Defensa, que como usted tantas veces lo ha dicho, no distingue entre un cabo y un capitán o un Coronel. coronel. Sí, claro, claro. Bueno, Y pues bueno, crean una situación aquí insostenible y bueno, suponen ellos que con la llegada de este general las cosas van a cambiar. Pero si uno quisiera que cambiaran, creo que el camino no es el que están tomando. Enviaron a Luis Fernando Velasco, al ministro de Defensa que no tiene idea de dónde está parado, porque va, pues, porque pues le toca ir, no por otra razón, al Cauca y envían a Francia Márquez y la ponen al frente de la recuperación del orden público en el Cauca. No, esto es un mal chiste. Francia Márquez, que no ha sido capaz de manejar el Ministerio de la Igualdad, doctor Fernando, que tiene más de 1,5 billones de pesos para que pueda hacer alguna cosa, alguna gestión, que no ha logrado ejecutar el 1% del presupuesto del ministerio, por fortuna, porque donde estos ministerios ejecuten el presupuesto que tienen, ya estaríamos quebrados porque hay menos de 4 billones de pesos en caja hoy en el país. Gracias a Petro, ya hablaremos del tema. Lo cierto es que Francia Márquez es ahora la que sale a dar cara. Hombre, ¿no sale el ministro, doctor Fernando? El ministro de Defensa tendría que haber hablado. Bueno, está bien, el del Interior que habla y la palabra a diferencia del de Defensa. Pero escuche usted lo que ha dicho Francia Márquez porque con ella van a rescatar el Cauca. En medio de esta situación tan dolorosa de conflicto armado y de violencia que se sigue expresando en el departamento del Cauca, hemos tenido una jornada de trabajo que ha estado presidida por el señor ministro de Defensa, el ministro del Interior, el director de Planeación Nacional y por supuesto el señor gobernador, alcaldes, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, nuestras fuerzas militares y de policía, para expresarle al departamento del Cauca que aquí está el gobierno nacional, expresándoles nuestro compromiso para enfrentar esta situación dolorosa que enluta el departamento del Cauca, las familias y por supuesto a las comunidades. Aquí está el gobierno nacional haciendo presencia y diciendo... 1 año y 9 meses esperando que el gobierno haga algo por el departamento del Cauca, doctor Fernando, y no ha hecho nada. Yo no sé si la gente no lo comprende, doctor Fernando, pero lo que está haciendo las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y todas las bandas criminales que tienen que ver con el narcotráfico en Colombia es esclavizar a comunidades negras, indígenas y campesinos para que cultiven coca para ellos mantener su negocio. Eso no lo entiende Francia Márquez. Y obviamente el tema del narcotráfico, doctor Fernando, no se le cruza por la cabeza ni al ministro, ni a Petro, ni a Francia, para entender que el problema es ese, el problema es el narcotráfico. bueno, ahora doblemos esa hoja, aunque lo que viene tiene después conexión con lo que usted acaba de decir, porque los problemas de orden público suelen tener un sustrato que es la cuestión económica. Aquí la cuestión económica tiene dos partes. Una es que la economía está en manos del narcotráfico. Y dos, que lo que queda de economía que está en manos del Estado está completamente desfondado, está deshecho. De mar no se habla en los círculos políticos en los que usted se mueve, en los que yo me muevo, no se habla, no se dice una sola palabra de la crisis económica que tiene el país, No, doctor de la Fernando. crisis económica de un gobierno que se quedó sin liquidez. Es que no va a tener
físicamente dinero con qué gastar en las cosas en que dice Petro que hay que gastar, en ninguna, en ninguna. No, Porque y por fortuna, ayer yo escuchaba al gerente del proyecto que dirige Banco de Bogotá para poder determinar el tema de cómo se mueve la plata al interior del Banco de la República y la plata del Estado, obvio. Ellos tienen que estar pendientes de ver ese tema de flujo y ese flujo de caja que es tan importante. Y decía el gerente, decía, mire, frente a la situación que estamos viviendo, casi que por fortuna hay que decir, el gobierno Petro no ha ejecutado debidamente el presupuesto. Porque donde lo ejecute al ritmo que ellos pretenden, o sea, que se gasten esos más de 502 billones de pesos que hay de presupuesto, pues simplemente nos quedamos sin plata. Hay 4 billones de pesos. El año pasado estábamos en 15. El antepasado estábamos en 24. No, el gobierno Petro es un barril sin fondo, doctor Fernando. Es un hueco, es un agujero negro. Por ahí se va todo el presupuesto. Claro, el afán del ministro de hablar de reforma tributaria, obvio, ahí está la razón. El afán de solicitarle a la Corte Constitucional, por favor, que no les tumbe ningún otro articulito de la reforma tributaria que hicieron en el año 2022. Entonces ellos dicen ya, desde el gobierno, es que la culpa del desastre económico la tiene la Corte Constitucional porque, por ejemplo, con el tema de regalías lo declaró inconstitucional y de esa forma se perdió una cantidad del presupuesto. ¿Y por qué no le cuentan la verdad al país de ese cuento de la lechera de que iban a tener 15 billones o 10 billones de pesos de las demandas del Estado? ¿Por qué no le cuentan la verdad al país? Obviamente todo lo planificaron más. Hoy la DIAN, doctor Fernando, está recogiendo mucho menos de lo que debería en impuestos. El director de la DIAN, al que le llaman Mr. Taxes, que se dedicó a ser TikToker. TikToker es esta gente que sale en una red social bailando y haciendo cosas. Él responde algunas preguntas en TikTok y se ha vuelto famoso por estar en redes sociales, pero no ha hecho su tarea como director de la DIAN. Y le están solicitando la renuncia del señor. El sábado hubo un bloqueo en la 26, la gente no pudo llegar al aeropuerto porque algunos funcionarios que eran de provisionalidad en virtud de una decisión de la Corte, tuvieron que salir del cargo, le hicieron paro al señor Reyes, que es el director de la DIAN, y el señor Reyes pues responde a través de videos en Internet, pero no está gerenciando la DIAN, donde cayó el recaudo de manera alarmante. Esa es la de situación. mar, de mar, de mar, pero alguien decía ayer con toda razón que no hay recaudos porque no hay utilidades. Los recaudos vienen de las utilidades. Los impuestos se pagan a partir de una economía pujante. Pero si usted tiene una economía en crisis, ¿de dónde va a sacar recaudos? Y gasta, y gasta, y gasta. Y no hay recaudos, y no hay recaudos porque no hay utilidades. Y no hay utilidades porque las cosas están muy mal, porque el orden público está desbordado, porque no hay confianza inversionista. Todo esto es un ir y venir de unas circunstancias que yo no sé por qué la gente no discute. No, no, no es tema, doctor Fernando, no es tema que debería estar en el primer orden, sobre todo porque lo que plantea el gobierno de Gustavo Petro es presentar su reforma tributaria en el mes de julio y solicitar por enésima vez al Congreso de la República que permita elevar el techo de la deuda para de esa manera no quedar en evidencia como está quedando en estos momentos. Obviamente, el ministro Roa no le interesa y hay otra razón. Nunca van a tapar el déficit de combustibles. Prepárense, porque seguirá subiendo la gasolina mes a mes. Y la excusa es perfecta siempre. Claro, el petróleo subió, el petróleo varió. Desde que Petro es presidente, no ha bajado un peso la gasolina. Ha subido en cerca de 6.000 pesos el galón de gasolina. Y no va a bajar, porque es fuente de ingreso importante para el gobierno. Y obviamente, doctor Fernando, el tema de seguridad está desbordado. ¿Qué empresa se le mide a hacer inversiones en Colombia? Y obviamente acabaron con todo el tema minero energético, que eran las empresas de petróleo, de carbón y de gas. Esa es la realidad del país. Nos quedamos sin fondos. Bueno, Petro y sigue y que la tenemos gasolina puede ser la más cara que hay o de las más caras que hay en el mundo. total. Pregunte cuánto pagan por gasolina los ciudadanos americanos, los ciudadanos del país más rico de la tierra. 3,50, $3.50 el galón. Esos son 14.000 pesos. Claro, y aquí estamos en 15.800 en promedio. Bueno, muy bien. Mm, Entonces, ¿cuál es la disculpa? ¿No? Ya, bueno, Qué muy desastre, bien, qué muy bien, desastre. muy bien. Dato que Entonces, deben tener en cuenta los oyentes, doctor Fernando, en el Cauca y en el Valle desde el año 2024, en promedio,
los terroristas de las FARC han atacado una vez por semana a la población civil. Una vez por semana. Lo que pasó ayer en Miranda, lo que pasó ayer en Jamundí, es la antesala de lo que son las famosas tomas guerrilleras que hace cuántos años no ocurrían en Colombia. Bueno, las tomas guerrilleras y la toma del narcotráfico, que es pavorosa, pavorosa. El narcotráfico es el que manda en Colombia. Estas Eso, imágenes que tenemos aquí en pantalla, doctor Fernando, perdóneme, esto es Jamundí. Centro de Jamundí. Centro de Jamundí. qué horror, qué horror. Bueno, 8 muertos desde el viernes entre las víctimas del Cauca y del Valle en 3 días. Esto es lo que está pasando en Colombia, vea. Están las tomas guerrilleras. En Miranda matan a 2 policías, se roban 50 millones de pesos de un cajero del Banco Agrario. Es que es retratado. Esto pasaba hace 30 años, ¿no? La guerrilla se metía a los pueblitos a robarse el Banco Agrario, antes llamada Caja Agraria, ¿no? Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, se Ujú. llamaba la Caja Agraria. La Bueno, situación de orden público es insostenible, pero tranquilos que Francia Márquez ya anunció que el gobierno está allá. 1 año y 9 pero, meses para hacer ese anuncio. pero tranquilos porque la situación económica es peor. Demar, ¿por qué no se habla de la situación económica? Esto se desfondó. Estamos en el mes de mayo. Espérese lo que va a hacer esto por agosto o por septiembre. Es que no va a haber con qué hacer mercado. ¿No va a Es haber con qué? insostenible. Mm. Ah, bueno. Petro acabó con la economía colombiana y veremos lo que pasa. Estamos en vísperas, me parece, de hablar con un exministro de Hacienda. Sí, A señor. ver, a ver si logramos crear conciencia de que hay un problema mayor que el problema de orden público, que el problema de la guerrilla, un problema fundamental que es el problema de una economía que se desfondó, que se deshizo. Los 4 billones de los que cuentan de liquidez son puramente aparentes. No existen tampoco los 4 billones de pesos, ni siquiera eso. Estamos a puertas de una crisis económica sin parangón. Bueno, hoy hay debate de la reforma pensional, ¿no? Sí, Reforma señor. pensional que tiene que pasar porque Petro se tiene que robar las pensiones para tener algo, alguna cosa que gastar. Porque va a cuadrar caja. Bueno, 400 billones de pesos de los ahorradores en Colombia pasan a manos del gobierno y punto, tranquilos. Así le cumple supuestamente a 5 millones de personas de tercera edad que no tienen cómo haber cotizado con 223.000 pesos, que es lo que les llega a ellos. Y de esa manera, pues se roba la plata de todos los ciudadanos porque va a caer en ese fondo que no administra recursos, sino que los gasta, porque es una cosa muy diferente. El fondo privado de pensión que administra recursos y otra cosa, Colpensiones, que paga los recursos. Entonces, claro, van a quitarle una carga enorme, porque, doctor Fernando, no sé si es el 70% de los recursos que paga Colpensiones, los pone el Tesoro Nacional para que eso sea posible. Pues ahora tranquilos, el Tesoro no los va a poner, los vamos a poner todos. ¿Que nos vamos a pensionar? Pues bueno, probablemente algunos nos logremos pensionar porque quedamos en el régimen de transición. Los jóvenes, pues ya están debiendo 70 millones de pesos desde que nacen. Ahí se los debe al Estado, además. los del Eh, régimen de transición tampoco van a ver la platica. No, doctor Pero, Fernando, eso eh, es Argentina 2.0. El que quiera revisar cómo hicieron los Kirchner para robarse la plata de los pensionados, revisen y se van a dar cuenta que es el mismo estrategia o la misma madeja que está intentando desenredar Gustavo Petro. Reforma pensional en la Cámara de Representantes. Hoy vamos al tercer debate en la comisión. Y vea usted la reacción de de este senador de la República, que fue el voto decisivo para que la reforma pasara a la Cámara de Representantes. Este es Richard Fuenlantala. Y vean ustedes lo que decía respecto a que no le cumplieron. El gobierno no le cumplió. Le prometió el gobierno, vote usted en el Senado, en la plenaria, la reforma pensional y nosotros vamos a lograr que haya mejores o unas facilidades enormes en semanas para que indígenas, comunidades negras, campesinos se puedan pensionar más temprano. Vea lo que dice ahora este senador. Al cierre de la discusión en Senado de la República, nosotros propusimos un artículo nuevo,
que quedó como el artículo 93, donde se pide un trato diferencial a los pueblos indígenas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y campesinal. Desafortunadamente, en el informe de ponencia de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue negado y nos preocupa porque el reto que existía es que los esfuerzos que se hacen en plenaria del Senado de la República sean ratificados en Cámara de Representantes y sobre todo con las justificaciones que tenemos frente a este artículo, porque la población rural especialmente tiene una menor esperanza de vida y debido a esa menor esperanza de vida no tienen posibilidades de acceder a la renta básica y menos a una pensión de jubilación. Nos preocupa, trataremos de mirar si Fernando, que es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldes, no le cumplieron. Y él, que votó para que pasara la reforma, ahora dice que simplemente no le cumplieron y que le parece muy grave. No le cumplieron a los liberales, no le cumplieron a la EU, no le cumplieron a él. Pero a nadie, tienen las reformas y entonces hoy pasa la reforma pensional Seguro. para que Petro se pueda robar la plata de los pensionados. Y los pensionados no se han dado cuenta. Es que son 14 o 15 millones. Bueno, se dieron 19 cuenta. millones de pensionados en los fondos privados, doctor Fernando. La marcha, claro, la marcha que se hizo recientemente fue una marcha histórica, pero ahí pararon las cosas. Eso no tiene más efecto. Petro después hizo una marchita aprovechando la fiesta del 1 de mayo, quitándosela a los sindicatos, y entonces organizó su marchita y con eso quedamos empatados y hacen lo que les da la gana. Bueno, Sí. hoy tendremos reforma pensional, pensionados. Prepárense porque se les van a robar la plata. Así de sencillo. Así como se robaron la salud del magisterio, doctor Fernando. Bueno, pero viene un plantón. Viene un plantón. ¿Alguna protesta? 26 de mayo. Cuéntenos. 26 ¿Qué? de mayo, doctor Fernando, se está organizando en las principales ciudades del país un gran plantón en defensa a la fuerza pública ante los atropellos que ha cometido el gobierno de Gustavo Petro y ante la situación de muertes de héroes de la patria que terminaron casi que en estado de indefensión porque ellos no pueden atacar a la guerrilla sí los puede atacar a ellos. Estamos en ese nivel en el que ya la guerrilla le advierte a la fuerza pública que por aquí no puede pasar y pues simplemente la fuerza pública no pasa. O que se tiene que ir. Claro, como pasa en Usted el está Cauca aquí, recurrentemente. se monta en un camión y se va. Se lleva a sus hombres y mansitos. Se van llevando a sus hombres. Pero por Dios, Sí, pero claro. por Dios. Entonces, guárdense esa fecha, 26 de mayo, gran plantón nacional. Habrá también plantón en Bogotá. Pronto les contaremos los puntos que hay en las diferentes ciudades para que ustedes se sumen a esa iniciativa. Que por lo menos nos quede la tranquilidad de que hicimos plantones, de que en algo protestamos, porque se nos roben la plata, porque se acabe la seguridad personal, porque perdamos la territorialidad de las instituciones, porque tengamos una situación de seguridad cada vez más atroz, porque acaben con la salud. Por todo eso tenemos que marchar. 26 de mayo, otra oportunidad, hagámosla, aprovechémosla, por lo menos eso. Y doctor Fernando, también porque pretende el gobierno Petro, y ojo con esto, pretende el gobierno Petro de aquí en adelante que los desmovilizados de la guerrilla de las FARC sean atendidos en el Hospital Militar Central de Bogotá. Hágame el favor, era lo que faltaba, era lo que faltaba. Y entonces en los salones individuales, pues al lado de una habitación de un general, tendremos la habitación de un guerrillero, pero pues en los que son colectivos los tendremos el uno junto al otro. Los que se salvaron, los que se hirieron, los que sufrieron, los que padecieron por salvar la patria, con los que matan, con los que roban, con los que incendian, con los que trafican con cocaína. Buena esa. Bueno, con justicia protestan los generales y almirantes. Alguien que proteste el cuerpo de generales y almirantes. No puede ser tanta desventura. Sí, lo hace a través de un comunicado en el que alerta que eso es lo que se ha ordenado desde el gobierno nacional y es que se atienda a desmovilizados de las FARC en el Hospital Central, Hospital Militar Central de Bogotá. Ellos recuerdan que el hospital vive a tope por cuenta de la atención que hay que darle a los héroes heridos en combate y, por supuesto, a sus familias, que son los que tienen legítimo derecho a utilizar el hospital. Pero el gobierno Petro ya definitivamente terminó por equiparar a guerrilleros
con soldados, con policías, y a todos los va a meter en los centros de salud de la fuerza pública. De verdad que esto es incomprensible. Y sí, como usted lo dice, doctor Fernando, un soldado mutilado, herido, que haya perdido una pierna, un ojo, por una bomba puesta por las FARC, al lado del guerrillero que puso la bomba, esto sí no cabe en la cabeza de nadie. Muy bien, muy bien. Entonces, ya mañana será otro día. Mañana volveremos a estar con ustedes a partir de las 6 en punto de la mañana, cuando regresaremos, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.